sentado posición, el presidente de la ciudad también. Algunos de ustedes tuvieron la amabilidad de conocer mi impresión estando yo en Valencia en el Congreso del partido, y por lo tanto no es en este momento ser más extenso en los asuntos que ya he tratado, pero sí que me importa y me ratifico que la política de inmigración, con independencia de la directiva de la Unión Europea, con independencia del refuerzo a la frontera, con independencia del aumento de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con independencia de las alarmas en estas épocas del año, insisto, pasa por la leal colaboración del gobierno de Marruecos. Sin eso es imposible que la política de inmigración relacionada a Melilla, y cuando hablo política de inmigración me interesa hacer dos casos. Uno, no demonizar a los inmigrantes, de ninguna manera asocio inmigración con delincuencia, eso me parece un concepto aberrante, pero sí digo que es necesaria la leal colaboración y responsabilidad del gobierno de Marruecos con referencia al gobierno español. Es decir, que informe de las estadísticas, que informe de cuántos detiene, de que informe de cuántos inmigrantes en situación ilegal se encuentran en su territorio, cómo los repatria, cómo es posible que diga que los repatria o que los controla en la frontera de Argelia cuando la frontera de Argelia está cerrada. Es decir, para eso están los servicios de información que forman parte, no olvidemos, de la política de inmigración general. Por eso me ratifico en lo que les dije a algunos de ustedes, que con independencia de las medidas de disuasión es importante la política de colaboración del gobierno de Marruecos con el gobierno español. Y nada más, ponerme a su disposición para responder a preguntas relacionadas con estos aspectos o a cualquiera otro que sea de su interés, que yo no haya tocado o que yo haya tocado de manera insuficiente. Pero Antonio, perdone, el pleno extraordinario del 2 de julio... ¿De 2 de julio? Es un pleno extraordinario que trata para que el gobierno explique las medidas que piensa tomar ante la crisis económica que atravesamos. Como tú, cuando hablas de la ley de la familia y... No, y digo... Es que me he perdido un poco. Pues entonces, a lo mejor me explico yo bien. Dentro de las medidas, en ese pleno estimamos desde el Grupo Popular que aparte de las medidas coyunturales que el gobierno piensa o pueda ofrecer al Parlamento para, a su juicio, sanar la crisis, tiene que considerar toda la política dedicada a la protección de la familia en el momento actual de la crisis. Y tiene que considerar todos los aspectos que no ha considerado anteriormente. Y los aspectos que no ha considerado anteriormente y que nosotros creemos exigitivo que toque en el pleno de control, en el pleno extraordinario del próximo julio, es el plan integral de familias, la Secretaría de Estado de la Familia, los 1.000 millones de euros de guarderías que no se crearon, etcétera. Son los aspectos fundamentales, porque estimamos, y yo por lo menos lo estimo, que dentro de todo este sistema de crisis y de medidas de crisis, si no se toman medidas de protección a la familia, dentro del contexto general de crisis, las familias en este momento son las más perjudicadas por los efectos de la crisis que el gobierno ha negado hasta hace bien poco. No sé si ahora queda más claro. Sí, ahora sí lo entiendo. Otra cosa, la ministra Carmen Chacón... La ministra Carmen Chacón va a explicar... El plan de transición del ejército sigue como estaba. Sí, se van. Pero por lo menos, vamos a ver, yo a la ministra Carmen Chacón tiene a Dalí que la defiendan, y yo no la voy a defender, yo estoy para controlarla. La ministra, quiero escucharla primero porque va a exponer la visión política del ministerio referente al plan de transición y a cualquiera otras directivas de defensa. Es importante saberlo en sede parlamentaria, porque además ahora estamos con todas las iniciativas que estoy haciendo y con todos, desde hace ya 2 o 3 años desde que se empezó a rumorear que esto se iba a cuajar, estamos un poco jugando un poco a palos de ciego, estamos dando palos de ciegos sin conocer realmente cuáles son los puntos fundamentales que el ministerio tiene, con independencia de los que se van, de los que no se van, de números, etcétera. A mí me interesa saber en el plan de transición, con independencia de todas las preguntas que presente, es si va a haber un plan, unas excepciones del plan de transición para Melilla, las repercusiones cualitativas y no cuantitativas que el plan de transición va a tener para Melilla, mi oposición a la reducción de efectivos en Melilla
el concepto de futuro que tiene la ministra de Defensa a una serie de iniciativas que presenté relacionadas al aumento de los plus de Melilla, las ayudas para las casas a los militares que vengan aquí, las medidas económicas para hacer Melilla un destino atractivo. Yo sé que la ministra va a hacer una exposición genérica, pero nos va a servir por lo menos como cuerpo doctrinal para seguirla a lo largo de toda la legislatura. Sí, una pregunta. ¿Va a presentar alguna iniciativa parlamentaria con relación a la gobernanza de minas? Yo pedí, lo que pasa es que ayer en el pleno de control del gobierno, como Canarias también está indicada, la compañera de Canarias, Carmen Guerra, presentó una interpelación en el pleno oral donde se recogían temas sobre Melilla y sobre la política inmigratoria en general, que afectaba mucho a Canarias. Yo la iniciativa que pienso presentar en este caso no es más que la petición de comparecencia para el periodo de sesiones, y dependiendo mucho de cómo se vayan a desarrollar los acontecimientos en este verano, de los titulares de Exteriores y de Trabajo y Asuntos Sociales. Porque estimo que seguramente estaré yo equivocado, pero estimo que cualquier política de inmigración que se precie, insisto, pasa por las buenas relaciones entre España y Marruecos. Y cuando digo buenas relaciones es de la colaboración leal del régimen de Marruecos con España. Y para eso tiene que concretarse en más cosas. Por ejemplo, yo, para no ponerme exhaustivo, tiene que centrarse muy bien en las preguntas que le hice: dónde están construyendo los centros de acogida a Marruecos, que están financiados con fondos europeos y con fondos españoles. Lo presenté ya en la anterior legislatura, muchos de ustedes lo recuerdan. Las respuestas que a las 3 o 4 intervenciones que tuve han sido distintas permanentemente. Entonces, ¿qué menos que saber por parte del Ministerio competente español si cuando se tengan las reuniones de alto nivel, a las que espero, siguiendo la solicitud que hice, puedan asistir los presidentes de Melilla y Ceuta, pues sepamos el destino final de las inversiones para un tema tan puntual como para el que se dio. Y también, pues todo lo que he esbozado un poco, obligarle o pedirle o instarle, busque usted el verbo más suave que sea, porque ya sabe usted que yo no me gusta utilizar verbos muy imperativos, busque usted el término más educado que pueda, a Marruecos, que informe detalladamente de los movimientos migratorios en su país. Porque es que en el tratado bilateral que tiene firmado España con Marruecos, y sobre todo en la Unión Europea, necesita España saber cuál es la política interna de Marruecos con los inmigrantes que están en su territorio. Porque hasta hace poco Marruecos negaba la existencia de que por allí había nada. Parecía que llegamos por arte de milagro aquí. Ya de momento se ha conseguido un paso sustancial, y es que reconocen que hay. Bueno, pues como España es un país amigo de Marruecos diplomáticamente, fronterizo con Marruecos, socio de la Unión Europea, frontera sur de Europa, lo menos que puede tener es un perfil detallado, permanente, del control que Marruecos ejercita sobre la población que llega allí de forma a veces no legal. E insisto, no se vaya a interpretar esto como una demonización a la inmigración ni a los inmigrantes, nada más lejos de mi realidad. Me parece perverso ese concepto, pero es necesario precisamente regular los flujos migratorios, precisamente para evitar las mafias de la inmigración y para evitar precisamente la inmigración irregular, que hasta en el Parlamento Europeo ha llegado con una importante contraste de pareceres que en este momento no es cuestión de analizar, pero que evidentemente el gobierno español votó a favor de la directiva de retorno de los inmigrantes sin papeles, digámoslo así, y la directiva está al alcance de todo el mundo, y saben ustedes cuáles son los conceptos que esa directiva establece.